Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen y estudio aquí en la Escuela de Filosofía que Nueva Acrópolis tiene en Bilbao, lo cual considero un privilegio porque para mí ha habido un antes y un después de conocer la escuela, porque aquí nos estamos educando en el sentido de que la palabra tiene en su origen, que es elucide, que es sacar de dentro. ¿Y qué sacamos de dentro? Pues lo mejor de nosotros mismos. Y realmente cuesta y es difícil, porque eso mejor que tenemos suele estar muy profundo. Lo más exterior, lo que más fácil sale a relucir es lo malo. Entonces, lo difícil es profundizar e ir a buscar esa energía, esos tesoros que tenemos dentro y que muchas veces no lo sabemos. También pertenezco al grupo de voluntarios que forma parte de la gente que mantiene este local funcionando para que cualquiera que tenga inquietudes realmente humanas, que son filosóficas, culturales y artísticas, pues sea bien acogido y tenga aquí su casa también. En este marco de estudio, aquí en la escuela, pues en clases, ahora haciendo curso de oratoria, estamos preparando un tema de caracteres. Y precisamente yo he elegido el valiente porque me parece que es algo de lo que se carece hoy en día. Es decir, lo tenemos, pero está tan profundamente escondido que no acertamos a sacarlo. Entonces, la valentía veo que es necesaria hoy en día porque es una de las virtudes más humanas en un mundo en el que la gente está, digamos, maquinizándose. Hoy cuando una persona hace algo digno de elogio, le decimos, máquina, eres un máquina. Algo que va realmente contra atenta contra los valores humanos realmente. Las máquinas deberían estar para servirnos, no para que nosotros nos maquinicemos. Entonces, en mi investigación sobre el carácter valiente, pues he encontrado que es algo muy interesante y digno de sacar a relucir, de sacar fuera. Cuando pensamos en valientes, en alguien valiente, pues nos imaginamos grandes héroes que salen en películas de Hollywood, en cómics, en leyendas antiguas, y que tienen superpoderes y que no necesitan hacer ningún esfuerzo. Pero realmente debemos darnos cuenta que la valentía también se debe demostrar en la vida cotidiana, donde nosotros, a nuestro nivel y partiendo de donde estamos, podemos ir dando pequeños pasos para sacar esas virtudes que llevamos escondidas. Si vamos al origen de la palabra valiente, pues nos dice que proviene del latín valere. Y valere implica tener
fuerza, ser capaz, tener valor, tener coraje e incluso tener salud. Algo que hoy en día también nos puede chocar, porque hoy en día hacemos responsable de nuestra salud a la genética, a la suerte, a microbios, a bacterias, a virus, o sea, la situamos en el exterior. Sin embargo, una persona valiente tiene que darse cuenta también de que su cuerpo, su vehículo físico, es responsable de él y tiene que cuidarlo para que le sirva en todas esas acciones que va a querer llevar a cabo. Que la valentía es un tema serio e importante lo demuestra que filósofos clásicos de la talla de Teofrasto, Aristóteles o Platón le han dedicado sus trabajos y sus libros. Si empezamos por Teofrasto, él escribió un pequeño, gran libro en el que recoge gran cantidad de caracteres que va reflejando la actitud y el comportamiento de aquella sociedad de hace más o menos unos 2000 años. Bien, podemos pensar que si es de hace 2000 años, pues se ha quedado obsoleto. Pues nada más lejos de la realidad, porque aunque el escenario ha cambiado, 2000 años no es nada para la evolución interior del ser humano. Sobre este particular, Teofrasto nos dice que el temor, el miedo es algo natural en el ser humano. Lo que pasa es que el valiente tiene, digamos, un as en la manga. El valiente sabe que tanto su cuerpo como sus pertenencias son pasajeras. Y eso le da una libertad, le da una fuerza interior y una serenidad que se traduce en obras valientes. Nos está hablando aquí del desapego. Quiere decir desapego a las cosas materiales. E incluso la persona que es valiente, si en un momento dado tiene que arriesgar su vida por una causa noble, si la tiene que arriesgar porque es su deber hacerlo así, lo va a hacer y no va a tener ningún problema. Entonces, hablamos de que ser valiente no significa no tener miedo, sino tener la capacidad de enfrentarse a él. Y además, cada uno tiene sus propios miedos que son personales e intransferibles. Igual podemos valorar que una persona le tiene miedo a una cosa que no tiene importancia, pero es que cada uno va a tener sus propios miedos y sus propias pruebas en la vida, y que solo él va a poder superar. Por su parte, Aristóteles nos habla de que la valentía es una virtud, una gran virtud que hay que cultivar, que hay que trabajar y que hay que ejercitarse en la adversidad. Porque os imagináis cómo podríamos ser valientes si no nos ejercitamos, si no hacemos pruebas en el día a día, si no buscamos esos retos, o si eludimos los que la vida nos va a poner, entonces no, de ninguna manera vamos a ser valientes. También la valentía la asocia con la felicidad, que
a priori pues no tiene mucho que ver, pero él lo explica de la siguiente manera. Una persona valiente hace frente a sus problemas, esos problemas cotidianos de la vida los resuelve. Y sabemos por experiencia, seguro que vosotros también, cada vez que resolvemos un problema, pues nos quitamos un peso de encima, nos liberamos y parece que vivimos un poco más desahogados. O sea, nos estábamos ahogando. Este maestro también explica de la siguiente manera lo que es la virtud. Él visualiza un triángulo donde en el eje inferior pone en un extremo la cobardía, en el otro extremo la temeridad y justo en el vértice superior pone la virtud, pone la valentía. Aquí nos está hablando en ese vértice superior de la valentía. El valiente está en otro estado de conciencia. Ya no sufre los vaivenes y el baile emocional que arrastran a los cobardes y a los temerarios. Él ha logrado dominar esas emociones. Y digo dominar, lo digo reprimir. Seguramente a esa persona le ha costado lo suyo llegar a ese estado de conciencia. Por su parte, el temerario a veces puede aparentar que es muy valiente, porque corre como un loco hacia el peligro, pero sin embargo, una vez que está enfrente, se da media vuelta y muchas veces no lucha. Con lo cual queda más como un fanfarrón y un hipócrita que como una persona valiente, que era lo que estaba intentando demostrar. Por su parte, el cobarde lo que tiene es exceso de miedo. Él va a manifestar sobre todo sus temores en las situaciones de aflicción, porque se va a dejar llevar por la sensibilidad, por sus pasiones más bajas, y va a llevar una vida pues más bien hacia adentro, sin enfrentarse a las pruebas que la vida le pone. Ese carácter sostenido en el tiempo va a provocar quizás depresiones tan abundantes hoy en día, como bien sabemos. Y sin ponernos dramáticos, también nos va a llevar muchas veces al suicidio, donde se produce también cantidad y cantidad de ellos. Que no estamos viviendo en una época de valientes y de gente decidida, también lo denota el caso de que la media de edad en la que los hijos se van de casa es a los 30 años. En otras épocas, a los 30 años, una persona ya había hecho grandes cosas en su vida, pero ahora, debido a las circunstancias, bien, pero a las circunstancias es a lo que hay que hacerles frente, hay que luchar contra ellas. Por su parte, sin embargo, el valiente nos va a dar otro tipo de comportamiento. El valiente se va a mostrar con una sana tensión antes de la lucha, va a mantener el tipo
cuando tiene que luchar y una vez terminado su trabajo, si sale victorioso, no va a alardear de ello, porque al valiente no le motiva, no va en busca de la... no es vanidoso, no va en busca de demostración, para que le vean. Al valiente lo que le mueve es el deber y los altos ideales. Tampoco le mueve el odio hacia el que tiene enfrente, sino que le mueve el amor hacia sus principios y el amor hacia los que tiene detrás, que tiene que proteger. No olvidemos que valiente tiene un sinónimo que es héroe, y héroe tiene la misma raíz de Eros, que es el dios del amor. Si pasamos ahora a uno de los más grandes filósofos de la historia, que es Platón, él vincula filosofía y valentía, y lo hace en su apología. Ahí nos narra cómo su maestro, su gran y querido maestro Sócrates, se ve enfrentado ante un tribunal que le puede dar una sentencia de muerte. Narrando muy brevemente, la cuestión es que Sócrates, a lo largo de su vida, se fue creando muchos enemigos, poderosos enemigos, gobernantes, sofistas, dialécticos, reputados de sabios. Él, con su humildad y con su arte de entrevistarse con ellos, de razonar, de aplicar la lógica, desmontaba todas sus falsas creencias. Claro, esta gente orgullosa y prepotente no se lo tomaba bien, y tras largos años de difamación por toda la ciudad, ya se había extendido también la mala fama de Sócrates entre el pueblo. Así que allí le vemos en esta tesitura. Pero Sócrates no cede un ápice en su postura. Incluso dice en su alegato al tribunal que si le propusieran salvarle o digamos absolverle a cambio de que él deje de inmiscuirse en la vida de sus conciudadanos y en la vida pública de Atenas, él dice que nunca aceptaría eso, porque sería abandonar su misión, y eso sería una cobardía. Entonces él decide seguir adelante. Él muestra su punto de vista, él combate a los que le han denunciado, y lo demás ya está en manos del tribunal. Este tribunal le condena a muerte. Y ya una vez en la cárcel, ya esperando que se cumpliese la sentencia, todavía tiene que convencer a sus amigos, porque si bien es cierto que tenía poderosos enemigos, no es menos cierto que tenía los mejores amigos del mundo. Y estos no querían perderle, querían que se salvase a toda costa, incluso a costa de saltarse las leyes. Pero él dijo que de ninguna manera podría hacer eso,
Él que había defendido durante toda su vida las leyes, que había defendido el buen funcionamiento del Estado, bien, si ahora él infringía esas leyes, ¿qué sentido hubiese tenido su vida después de haber dicho por activa y por pasiva una cosa y ahora porque las circunstancias le eran adversas? No, pues él se mantiene en su postura. Y además con una serenidad y con un sentido del humor admirable. Porque ya cuando era inminente que se tenía que tomar la cicuta, porque era la manera en que tenía que morir, ya su mujer se queja, dice: Sócrates, es que te van a condenar y eres inocente. Y él le dice: ah, pero es que preferirías que fuese culpable. Así que nos ha dejado Sócrates una lección de valentía, porque no han podido callar a Sócrates. Bien, le han quitado la vida, pero la sabiduría, la virtud, no es un atributo del cuerpo físico, es un atributo del alma. Y esas ideas, después de más de 2000 años, nos siguen llegando y de ellas podemos aprender. Entonces, si resumimos lo que todos estos antiguos y clásicos maestros nos han dejado, ¿qué podemos sacar que nos valga para nosotros en nuestro día a día y que podamos también aplicar nosotros? Pues para empezar, el reconocer, el admitir los miedos que cada uno tenga, que eso no quiere decir que los tenga que propagar por ahí, no, simplemente es un trabajo interior, decir, tengo este defecto o tengo este vicio, ¿cómo lo puedo solucionar? Porque si no lo reconozco, se va a quedar ahí perennemente. Otra enseñanza también es que es una virtud, la valentía. Y para llegar a la virtud tenemos que abandonar el vicio. Eso nos va a costar sacrificio. Es decir, el vicio no nos cuesta nada mantenerlo. Él solo se alimenta, pero cultivar la virtud realmente es un sacrificio y además es algo imprescindible para que el ser humano sea digno de su nombre. También algo que nos puede ayudar es el ser fieles a nosotros mismos. Sea cual sea la adversidad, mantenerse fieles a nuestros principios. Y por último, pero no menos importante, pues la humildad. La humildad que nos pone los pies en la tierra y nos va a dejar ver en qué momento estamos. Es eso del aquí y ahora, que solemos decir mucho, pero a veces no le damos tampoco un sentido exacto. El aquí y ahora para hacer balance de qué es lo que cuál es mi trayectoria anterior, en qué punto estoy ahora y qué quiero hacer, y qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer de aquí en adelante, y con qué voy a contar y con quién. Y espero que os hayan servido este carácter, esta explicación
para poder llevarlo también a vuestras vidas, en la medida de lo posible y cada uno a su ritmo. Mi nombre es Laura y también soy estudiante de la Escuela de Filosofía. Llevo varios años estudiando y una de las cosas que realmente he aprendido es el valor del lenguaje y de las palabras, cómo tiene un poder en nuestra vida y en nuestro entorno. Y también he aprendido que hay que encontrar ese justo medio en lo que decimos. Esta tarde os traigo un carácter que no está precisamente en este centro, y es el hablador. La palabra viene del latín fabularis, que significa contar fábulas. Y las fábulas son cuentos, o también otro origen etimológico que tiene es obra o pieza teatral. En este teatro que todos interpretamos, pues es muy recomendable que todos prestemos atención a aquello que estamos diciendo. Es aquella persona que, el carácter que voy a tratar esta tarde, que habla y habla sin un control y no busca ese equilibrio en su lenguaje. Es una persona que nos va a transmitir su conversación, que va a intentar llenar ese espacio con su conversación y tiene la capacidad de pasar de un tema a otro sin ningún tipo de orden ni concierto. Es como si su conversación fuera una larga tela y los temas que utiliza los diferentes colores. Unos serán estampados de flores, otros de rayas o lunares. Pero si lo vemos desde una distancia, vemos que no tiene ningún tipo de armonía y que no combina. Pero eso en realidad a esta persona no le importa, porque lo único que busca es seguir con su conversación. El lenguaje es una capacidad única del ser humano, que no lo tienen los animales. Si bien es cierto que algunas especies animales tienen por su aparato fonador esa capacidad de emitir diferentes sonidos que escuchan en el ambiente. Por ejemplo, los loros o las cotorras, que no solo es como llamamos a las personas que hablan mucho, sino que son unas hermosas aves. Estos animales reproducen esos sonidos exteriores, pero en realidad no son conscientes de lo que dicen. No son capaces de distinguir, entonces no podemos decir que hablan. Tenemos sinónimos como parlanchín, charlatán, locuaz. Y son personas que al principio nos van a parecer agradables, simpáticas, extrovertidas, pero con el pasar del tiempo y viendo pues, cómo funcionan, pues, nos van a agotar, van a generar una situación desagradable. Y lo cierto es que nos va a costar salir de esa situación, porque ellos buscan retener al oyente, y no es tan fácil. Estas personas tienen una serie de rasgos físicos que les identifican. En primer lugar, es que hablan bastante rápido, mueven la boca incansablemente. Y claro, pues cuanto más ejercitan esto, más rápido hablan, y ciertamente es un hábito que no les ayuda para nada. Otra característica son las respiraciones, que normalmente las hacen de una manera breve y muy cortita. ¿Por qué? Porque buscan reducir al máximo ese tiempo que nos tomamos en respirar. Lo que buscan es evitar que nadie les tome el turno de la palabra y nadie se entrometa en ese monólogo que llevan a cabo. Otro rasgo suyo es la postura corporal, que suele ser ligeramente inclinada hacia adelante, buscando en sus oyentes una reacción determinada, por ejemplo, en la admiración o que les dé la razón. Incluso son capaces de ir ganando terreno físico, acercándose a la persona
hasta que casi se les va encima. También estas personas llevan muy mal que les interrumpan y normalmente suelen decir con un gesto de desdén: espera, que estoy hablando yo, no me interrumpas. Pero lo cierto es que estas personas no tienen intención de terminar ni de ceder la palabra a nadie, por lo que pues, se puede llegar a generar una situación bastante desagradable y tensa, porque incluso llegan a hablar sobre las voces de otros que intentan hablar, meterse en la conversación, ¿verdad? Y pues es desagradable, puede generar conflictos y una discusión de una manera pues, muy sencilla. O como poco que la persona se ha cansado de escuchar, no poder intervenir, porque conversar es hablar entre varios y compartir esas ideas y no un monólogo, que es lo que hace esta persona del carácter del hablador. También tenemos que el rasgo psicológico más destacable de ellos es el exceso en el hablar y una incapacidad para controlarlo. Como sabemos, es natural hablar, es una facultad humana que nos ayuda a transmitir nuestras ideas, muy necesaria, pero cuando esto se produce una desproporción, se nos hace muy difícil controlarlo. Y claro, en el fondo, los habladores saben que tienen esta desproporción, pero no lo quieren mostrar a los demás, lo camuflan. Y tienen una serie de estrategias para lograrlo. Una de ellas es emitir frases para que sus oyentes piensen que les están escuchando. Por ejemplo, dirán: ¿no lo consideras así? Y claro, cuando la persona que les escucha va a emitir su punto de vista, la persona habladora continúa y no le deja hablar. Entonces ellos se quedan totalmente desconcertados. Otra puede ser que le digan: fíjese usted qué pasa con este asunto. Y lo mismo, cuando el oyente iba a decir algo sobre alguna observación, ven que el hablador continúa en su monólogo sin dejarle hablar. Y esto pasa porque realmente los charlatanes tienen esa necesidad incontrolable de hablar y hablar y no se ponen en el lugar de la persona que les está escuchando. Otra táctica que utilizan es hablar sobre temas que no son muy convenientes, no son muy éticos, sobre la vida personal de los otros, lo que llamamos coloquialmente los chismes o habladurías. Lo que pasa es que al poner la atención en una tercera persona, hacen que el oyente no se fije tanto en el exceso que tiene el hablador y entonces pasa un poco más desapercibido. Y también por el interés que puede generar este tipo de temas. Y hace pues, bueno, que de alguna forma no sea tan evidente esta desproporción. Tenemos diferentes tipologías dentro de este carácter que os voy a contar. La primera de ellas es una persona que tiene mucha energía y no la canaliza de manera correcta. Una de las cosas que hace para sacarlo, porque no es que la canalice, sino que la saca exteriormente, es hablar. También son personas que se pueden mover mucho, que son muy inquietas y suelen generar en las personas que están con ellas un agotamiento bastante intenso. Estas personas podrían mejorar su situación si canalizasen esa energía hacia algo que sea constructivo para ellos y para los demás. También tenemos otra tipología que es aquella persona que nos parece que se presenta como culta, como interesante, ilustre. Son individuos que seguramente han leído mucho durante su vida y tienen multitud de datos, estadísticas, detalles sobre muchos temas: economía, política, noticias de actualidad, arte, todo lo que nos podemos imaginar. Entonces ellos, sin que los demás se lo pidan, van informando a los demás sobre estos temas.
Y claro, pues es una situación bastante... Al principio puede resultar interesante, sobre todo si es un tema que nos puede de alguna manera generar un interés, pero luego nos damos cuenta que es un no parar. Entonces, pues realmente nos recuerdan a unas enciclopedias, porque tienen datos para todo, estadísticas, tienen para hablarnos durante horas. El problema de estas personas es que, sean conscientes o no, lo que buscan es generar en los demás una admiración y que les digan que son muy ilustres, que son una eminencia. Buscan esa admiración de los demás. Y por ello es que tendrían que ejercitar el no querer buscar esto en los demás. No querer agradar y encontrar dentro de sí mismos esa aprobación que están buscando fuera. Otra tipología son aquellas personas que no tienen esa oportunidad de sociabilizar y que se sienten bastante solas. Ellos, cuando ven que alguien les escucha, se presentan como muy cordiales, envolventes, buscan retener a la persona para no sentirse solos y son capaces de invitar a alguien a tomar un café, a pasear, a una comida, para que les hagan compañía y estén con ellos. Un ejemplo pueden ser las personas mayores que lamentablemente no reciben a lo mejor las visitas tan frecuentemente como les gustaría de la familia, de los conocidos, etc. Y es cierto y natural que los seres humanos quieran buscar socializar, buscar esa compañía, pero lo que pasa es que también hay que saber lidiar con esa soledad porque tarde o temprano todos vamos a estar solos y es algo que también debemos saber enfrentar. Todos los habladores suelen tener el rasgo de que tienen miedo al silencio. Todos seguramente hemos vivido esas situaciones en las que los silencios se vuelven tensos y se vuelven difíciles de sostener. Pero realmente hay que pensar que si no tenemos algo útil y válido que decir, es mejor no romper ese silencio y saber callar. Bueno, pues eso que en general cuesta a la tipología del hablador o el charlatán le da realmente ansiedad. Es una situación difícil y buscan romper este silencio, pues sea como sea. Lo que pasa es que cuando alguien está hablando o hay un ruido externo, es muy fácil que la atención se nos vaya al exterior. Y cuando se abren estos momentos de silencio, la atención, por lo menos hay una oportunidad de que esa atención se vaya a nuestro interior. Y como estas personas están muy volcadas al exterior, están muy acostumbradas a estar pendientes de todo lo externo, pues esto les genera ansiedad, les genera una situación muy incómoda, porque no están acostumbrados, no están familiarizados. Es como si nos imaginamos una habitación a oscuras en la que no vemos nada. Si no nos familiarizamos con eso, si no ponemos luz en el interior y construimos algo, es normal que cuando pasan estas situaciones, pues dé miedo, que el miedo al fin y al cabo es una ignorancia. Por eso, pues los locuaces buscan romper esos silencios de cualquier manera, ya pueda ser hablando o haciendo algún ruido cuando se supone que todo el mundo tiene que estar en silencio. Pues pueden toser o reír de una forma nerviosa, todo aquello que de alguna forma les sirva para huir de esa situación que no quieren enfrentar. Realmente, en general, no estamos acostumbrados a convivir con el silencio. Si yo os pregunto cuántos minutos al día estáis en total silencio, seguramente no me diréis muchos. Porque hoy en día, en la sociedad actual, hay mucho ruido externo que no nos ayuda a conectar con esa voz interior, esa conexión con lo más profundo de nuestro ser. Y yo os invito a que
Intentéis tomaros esos tiempos y no ceder ante la tentación de llegar a casa, encender la televisión o encender la radio, mirar el móvil, aguantar unos minutos ese silencio que nos ayuda a escucharnos a nosotros mismos y probablemente van a aparecer en nosotros esas preguntas tan importantes para los seres humanos, como por ejemplo, ¿qué dirección está tomando tu vida? O aquella que es crucial, ¿quién eres? Y es algo para tomar poco a poco, pero hay que ser conscientes de que hay que ejercitarlo, porque son cosas que no van a venir así como así. Hay que aprender a convivir con ese interior, que lo podemos llamar vida interior. Pero para mantener esa vida hay que alimentarla, hay que nutrirla y regarla lo más posible que podamos. Pues para finalizar, os voy a dar algunos consejos que ayudan al hablador, a este carácter, pero que también nos pueden servir a todos nosotros. Uno de ellos es tomarse el tiempo para respirar, serenarnos y pensar. Cuando nos tomamos este tiempo de pensar, nos damos cuenta que ejercitamos la inteligencia y saber cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar. También percibiremos que al tener esa claridad mental vamos a ver las cosas mucho más despejadas y vamos a necesitar muchas menos palabras para explicar cualquier cosa. También seguramente evitaremos muchos malentendidos. Y también la importancia, destacar lo importante que es desarrollar la vida interior. Los maestros nos dan consejos sobre ello. Primero, habría que recabar dentro de nosotros esas virtudes que realmente nos ayuden a determinarnos a dar este paso. Porque hay que estar convencidos en este camino interior, porque tenemos exteriormente muchos elementos que nos van a intentar sacar. Uno de ellos puede ser el valor, como bien nos ha comentado mi compañera Maricarmen. Una vez que nos hemos determinado a ello, lo primero que tenemos que hacer es intentar aislarnos de los sentidos exteriores, porque de esta manera, cuando no estamos tan centrados en lo exterior, vamos a poder desarrollar nuestros sentidos interiores. Y esto es muy bueno que lo podamos desarrollar en silencio. Pero ¿qué pasa? Que luego vamos a tener que salir al mundo. Y no se trata de aislarnos, sino que esos sentidos interiores que hemos ido desarrollando nos van a servir como un filtro para todo aquello que nos llega del exterior. Pues lo podamos analizar, lo podamos observar y no nos lleve por delante. Y bueno, también los maestros nos dan consejos, como la concentración, por ejemplo, nos puede ayudar en este proceso. Indudablemente el lenguaje es una capacidad humana muy importante y que nos abre la puerta del crecimiento interior. Ya nos lo dicen los textos antiguos con aquella frase que dice: lo primero fue el verbo, porque el verbo, la palabra, es vibración y crea la realidad. Por eso todos tenemos el deber de cuidar nuestras palabras, que son las que van a construir. Todos tenemos el deber de compartir lo mejor que tenemos con los demás. Realmente el lenguaje es la herramienta que nos va a permitir construir un mundo nuevo y mejor. Me llamo Hasib, es un nombre quizás no muy conocido por aquí. Hace unos años que vine de Afganistán y bueno, ya llevo suficiente tiempo para poder considerarme uno más de aquí. Yo como profesión ejerzo de ingeniero informático, pero a lo que me siento más orgulloso es ser filósofo. Y tengo el placer de
compartiros y hablar sobre un carácter que, investigando sobre este carácter, pues a mí también me ayudó bastante. Concretamente el carácter de lo que voy a hablar a vosotros es sobre el pesimista. En ese teatro de la vida que nos encontramos, hay un personaje que siempre parece que está en la sombra, y es nadie más que el pesimista. Constantemente ve el mundo a través de un filtro de negatividad. Para esa persona, cada evento es interpretado como una señal de desgracia inminente, y cada sonrisa ajena es vista con escepticismo y engaño. Muchas veces nos viene bien, hablando de palabras y de caracteres, remontarnos a su origen etimológico de la palabra, porque nos ayuda a saber el espíritu de la palabra. En este caso, el pesimista tiene su origen en el griego antiguo. Proviene de la palabra pethein, que quiere decir desconfiar o ser desconfiado, y el sufijo ista, que denota una inclinación, una tendencia. Por lo tanto, el pesimista es alguien que desconfía. El negativo se caracteriza por su actitud derrotista ante la vida. Visualiza todo con un filtro de sombrío. Anticipa fracasos y desastres en cada paso que da. Y, es más, también se le nota en su postura física. Es con una mirada cargada de pesar y gestos de preocupaciones continuos. En su día a día, el derrotista busca cualquier excusa y cualquier motivo para evitar un intento de cambio y mejora. Si nos fijamos en su diálogo interior, es una persona que su diálogo interno está lleno de autocríticas y dudas. Y es más, cree firmemente que no hay lugar para el éxito en su vida. Si nos encontramos a un pesimista y le preguntamos, oye, ¿qué tal el resultado de las decisiones que has tomado en tu vida? Dirá que es horrible y fatal, aunque le haya ido bien. Y si es un estudiante en la universidad o en colegio y se ha presentado a un examen, le preguntamos, oye, ¿y qué tal el examen que has hecho? Dirá, fijo que voy a suspender y que no lo he hecho bien, aunque haya hecho un buen examen. Es más, si en un viaje es el responsable de organizarnos el viaje, pues visualiza todos los contratiempos y todos los desastres que pueden ocurrir durante el trayecto. Ante un proyecto de trabajo, y todavía más importante, ante un proyecto de crecimiento personal, antes de ponerlo ya en marcha, dice, esto no va a salir bien y fijo que fracasará. Y desde este momento ya está buscando excusas y motivos para justificar el mal resultado. Seguramente hay más pesimistas de lo que creemos hoy en día. ¿Por qué? Porque es más fácil y es más cómodo creer que algo es imposible y algo no va a salir bien y fijo que fracasará, porque es la forma de mente concreta en hacer las cosas. Refugiarnos y acomodarnos en total comodidad y no intentar hacer las cosas. Algunos pasan, antes de hundirse en este carácter, en este estado que conlleva este carácter, pasan por fase preocupado. Este individuo
parecido al pesimista, pero en un grado más bajo, también sufre de ansiedad y también pues visualiza todo con un filtro de sombrío, anticipa problemas y desastres. Y cuando ya gente practica este estado a menudo, pues lo que hace es que les lleva al estado de derrotismo y negativismo. Si nos fijamos en nuestra sociedad, hay muchos tipos de pesimistas, que todos en un grado más o menos practican este mal hábito. Por ejemplo, tenemos el tipo crónico, que es el tipo que he venido describiendo hasta ahora. Es el tipo que ve todo mal y todo negativo. Y luego tenemos el tipo anticipatorio, que estos siempre ven el lado negativo de las cosas. Por ejemplo, ante una presentación en el trabajo, lo que hacen es decir, mira, pues esto va a salir mal porque la gente no va a responder bien, por lo tanto, pues han empezado a ver lo negativo y esto acabará en un resultado negativo. Luego tenemos el tipo circunstancial, que estos, pues en momentos que de ellos se necesita que esfuercen un poco más ante un problema, ante un proyecto, ya ahí entran en duda y dicen, mi capacidad no es afrontar a esta situación y esto no va a salir bien. Por ejemplo, en la mayoría de las veces ellos tienen una actitud positiva, pero llega un momento que ellos, ante un proyecto, dudan de sus capacidades y de sus habilidades. Luego tenemos el tipo pasivo, que este dirá, mira, independientemente de lo que haga, no va a salir bien y tampoco voy a hacer esfuerzo. Por ejemplo, imaginemos que un pesimista está despedido del trabajo. Este dirá, mira, haga lo que haga, no voy a encontrar un trabajo. Aunque lo encuentre, el día siguiente me van a despedir, y así que yo no voy a hacer el esfuerzo. Y luego tenemos el tipo crítico, que este tipo, ante los resultados de una acción, pues siempre tiene algo para criticar. Algunas veces puede ser que esté para bien, para corregir alguna situación y para mejorar algunas cosas, pero en la mayoría de las veces es por criticar algo sin una mentalidad que corrija algunas cosas. En general, los derrotistas son ingratos ante la vida y malinterpretan las muestras de cariño y afecto de los demás, porque no reconocen las buenas cosas que a ellos les ha ocurrido en su vida, lo que les ha aportado la naturaleza, el universo y todo eso. Y para mejorar y para dar el primer paso, lo que pueden hacer es practicar la gratitud diaria y en todo momento agradecer todo lo bueno que les ha pasado en su vida. Y también lo que también es importante es que cultiven empatía y cariño hacia los demás. Y nada menos importante, algo que es muy importante en su vida que lo hagan, que descubran la realidad tal como es, en vez de predecirlo. Porque es fácil darnos el derecho de predecir algo sin realmente esperar al resultado que conlleva una acción nuestra. Y que enfrentemos los desafíos con valentía, buscando soluciones constructivas en lugar de refugiarnos en la negatividad. El negativismo puede teñir la percepción de la vida con sombras de negatividad,
desviando la atención hacia lo desfavorable, impidiendo apreciar las pequeñas alegrías y victorias que podemos encontrar en nuestra vida. Pero, dándonos cuenta de esto y trabajar en ser un poco mejor cada día, nos puede abrir nuevas perspectivas en la vida. Y no solo vamos a dar una oportunidad para el crecimiento personal de nosotros, sino también para todos los demás que nos rodean. Y así, lo que hacemos es intentar buscar el equilibrio en la objetividad, que no es ni el pesimismo, que el pesimismo al final nos puede llevar a desconfianza, porque vemos todo oscuro y vemos todo sin salida. Ni en el objetivismo, en el optimismo, porque el optimismo al final lo que hace es un fe sin sentido, que vemos todo bien y al final nos encontramos con los accidentes y incidentes de la vida. Pero si buscamos el equilibrio en la objetividad, ya nos damos la oportunidad de ver nuevas perspectivas y de mejorar nuestra vida y dar el primer paso y una oportunidad más para mejorar nuestras actitudes. Una cosa que también es bastante importante, que los pesimistas tengan el sentido de humor, porque les falta muchas veces el sentido de humor y un poco de alegría. Como una vez que preguntaron a un pesimista con sentido de humor, le preguntaron: oye, ¿cuál es el pez más triste o el pez más negativo? Y ese pesimista dijo: el pesimista. Muy bien, bueno, pues yo os traigo el postre. Vamos a ver el vanidoso, que me imagino que bueno, es uno bastante común, todo el mundo conoce a algún vanidoso cerca. Efectivamente está bastante extendido hoy en día, aunque es algo que siempre ha existido, porque como algunos compañeros han mencionado a Teofrasto, pues también lo trata. Entonces, bueno, vanidoso, otra cosa que quería decir también es que cuando hacemos estos tipos de retratos, pues nos viene a la mente algún personaje. Ahí va, fulano, sí, más. Que sí que es verdad, que realmente hay gente que encarna bastante bien estos caracteres. Pero también es interesante que lo veamos en nosotros, porque desde luego con el vanidoso todos tenemos algo. Entonces vamos a empezar definiendo, o sea, entre la definición y la etimología nos dicen que vanidoso es alguien que tiene mucho orgullo, que habla de cosas que para él son muy importantes, pero en el fondo no lo son tanto. Necesita esta ostentación, hablar de cosas sin que sea realmente importante. Y cómo hacer mucho ostentación de lujo, de riquezas. Y la etimología nos da la idea de fraude y de vacío, de hueco. Entonces todo eso ya nos da un perfil, pues el vanidoso es el que, por ejemplo, en sus charlas, pues habla de lo que a él le gusta. A veces puede usar un vocabulario muy técnico que nadie entiende, pero le pone bien, y poner detalles que también a nadie le importa, pero a él sí. Entonces todas esas cosas. Otra vez puede ser que él lo sabe todo, está claro. Entonces sabe dónde los mejores restaurantes, la mejor ropa, dónde hay que ir de vacaciones, o sea, todo lo sabe. Es alguien que podríamos decir como que está en su película, es el actor principal y todos los demás son figurantes. No importan para nada. Me imagino que conocéis todos, o no habéis oído hablar de
Principito de Saint-Exupéry. Y bueno, como no, ahí hay un muy buen retrato del vanidoso. Es aquel que está solo en su planeta y quiere admiradores. Entonces, claro, como viene el Principito, pues le preguntan, ¿me admiran mucho verdaderamente? Y el Principito, como no sabe muy bien lo que es esto, pues dice, pues es que tienes que reconocer que yo soy el más guapo, el más ricamente vestido, el más rico, el más inteligente de todo el planeta. Y el Principito hace una observación interesante y dice, pero si tú estás solo en tu planeta. Entonces, el vanidoso dice, da igual, dame ese placer. Entonces está retratando, el vanidoso no le importan los demás, está en su planeta. Y pensando, esta situación es la que corresponde a la etimología del idiota. Porque el idiota hoy en día significa poco inteligente, pero en su origen era el que se preocupa solo de lo suyo, nada más. Entonces, la verdad que mirando hay bastante correspondencia entre un vanidoso y un idiota. Es algo que está muy... Hoy hay muchos vanidosos, pero desde siempre en la humanidad esto es un problema que ha existido, que es bastante natural, y se ha tratado, por ejemplo, en mitos como el mito de Narciso. Narciso era un joven bellísimo, pero que no insensible. También mucha gente, doncellas y ninfas, se enamoraban de él, pero él no le hacía ningún caso. Entonces llega un momento en que hay, por ejemplo, la ninfa Eco, se enamora y se queda consumida por ese amor no correspondido. Entonces llega un momento que las doncellas y las ninfas llaman a Némesis, que es la diosa, que a veces se presenta como diosa de la venganza, pero más bien no venganza en el sentido de venganza divina, más bien en el sentido de volver a restablecer un orden, volver un equilibrio, una mesura, y como castigar al que hay que castigar. Entonces, aplicar justicia. Entonces lo que hace Némesis es que pone a Narciso en situación de que se vea su reflejo en las aguas de un estanque, y al ver su imagen se enamora perdidamente, y claro, sufre mucho porque sufre todo el sufrimiento que él hizo sufrir a los demás. Entonces es un amor también el que le consume y se muere queriendo besar la imagen. Se ahoga. Y esto también, el hecho de ahogarse, eso también refleja muy bien la psique, el estado psíquico del vanidoso. Es que se ahoga de tanto quererse. Es una cosa de estar encerrado en esa imagen. Es algo bastante potente. Hablando de imagen y de espejo, eso también es algo que podemos asociar al vanidoso. Esa necesidad de mirarse desmesuradamente en el espejo. Hoy en día hay mucho de esto. Seguro que conocéis a personas así. Yo me acuerdo que tenía una amiga así, que es que en cada espejo que veía tenía que mirarse. Tocar el pelo, mirar las ropas, y hoy en día hay muchos así. Y es como también da una idea de que la persona hay algún problema, hay una obsesión ahí de una falta de seguridad en sí mismo. Con este ejercicio que estamos haciendo de caracteres, lo que queremos tampoco es solo señalar problemas, sino también hablar de soluciones y entenderlo en profundidad. Entonces voy a ir a Aristóteles, como hizo Mari Carmen, usando la misma enseñanza. Es una enseñanza muy valiosa. Esa enseñanza de hablar de que toda virtud es como lo de donde depende el péndulo, y toda virtud tiene una sombra doble, que está en el eje horizontal, y la virtud está arriba. También esa misma enseñanza la tenemos en la India. Allí lo llaman gunas y dicen que son las cualidades de la existencia material. Y combinando los dos, Aristóteles y esto, nos ayuda muy bien a entender la vida, entender esos valores y esas sombras, porque son cualidades de la existencia material, pero
la cualidad o la virtud, la que está arriba, es material, pero está iluminada por el espíritu. Es el espíritu que se manifiesta en la materia. Es la luz. Es la columna vertical que puede iluminar y traer las soluciones a todos los problemas. Esa es una visión que hay que tener ante la vida. Poder tener esto, porque nuestro mundo se ha olvidado de ese eje. Nuestro mundo está únicamente en el eje horizontal de la materia. Por eso sufre tanto. Por ejemplo, con la humildad, sueles decir el contrario de la humildad es la vanidad. Entonces, bueno, quería hablar. La vanidad, al contrario, es la humildad, no es lo mismo. Pero no es así. Porque poniéndolo en el mismo eje, justamente gracias a Aristóteles, diría, no, sube la humildad, que es la solución a la vanidad, y mira, porque hay en el eje horizontal hay el otro extremo, es la falta de autoestima, la baja autoestima. Entonces esos dos problemas no se solucionan unos con otros, o sea, hay que ir arriba, hacia la humildad. Aparte que es muy curioso, pero examinando estos dos opuestos, vamos a ver que en el fondo de uno está el otro. Es como el yin y el yang. En el fondo de la vanidad, en realidad hay una enorme inseguridad. La persona está muy insegura y necesita hablar, ostentar. Y sin embargo, en la baja autoestima es más difícil ver, porque está más escondido, pero detrás hay una enorme vanidad. Pero una vanidad a la inversa, en el sentido de cómo es lo mejor de todos los peores. Es como decir, pues la persona con baja autoestima es la que es más desgraciada, nadie le quiere, la que más enfermedad tiene, o sea, siempre exagerando mucho. Entonces esto en realidad es vanidad, pero es que está disfrazada. Entonces, bueno, pues ante esos dos problemas, solución, la humildad. ¿Qué es una persona humilde? Pues una persona que no cree que es superior a los demás, que escucha a todo el mundo, que sabe que todo el mundo tiene algo que puede aportar. Y también tiene esa visión de, sabe que todo el mundo es importante, que no hay nadie, que todos necesitamos unos de otros, que uno solo no hace nada. Es como tener esa visión del universo en que todos los seres estamos conectados, o sea, necesitamos de los minerales, de los vegetales, de los animales, de los otros humanos, y nos necesitan a nosotros. Si yo tengo esa visión, soy humilde, ya veo que no soy más que otras personas. Y ya veis que nuestra humanidad está muy enferma de vanidad, porque justamente desprecia la naturaleza, los minerales, vegetales, animales, todo lo quiere para explotar y destrozar. Justamente es un rasgo de pasar totalmente de los demás. Es todo el contrario de la persona humilde. Esa persona humilde pues también, o sea, entiende cuando ve cuando se ha equivocado, sabe pedir perdón, cosa que el vanidoso no sabe. El vanidoso no quiere reconocer que se ha equivocado y en el fondo lo podrá reconocer, pero soltarlo, decir si me he equivocado, lo siento, esto no va con él. Entonces esta persona humilde, pues así también es, no va pensando que lo sabe todo, no es un saberlo-todo que quiere dar consejos a todo el mundo, sino que aconseja cuando hay que aconsejar, pero también sabe pedir consejo cuando hay que pedir consejo. Y así esa sería la solución a la vanidad y también a la falta de autoestima. La clave también, o sea, lo que estamos proponiendo es poder conocernos mejor a nosotros mismos. Poder conocernos a nosotros mismos requiere observarnos y requiere mucho valor también.
Uniendo valor con la humildad, uno va a ver quién es. Entonces, va a ver lo que tiene de bueno y lo va a seguir cultivando, va a ver lo que tiene de malo y no se va a asustar. La persona humilde no tiene miedo a mirarse, pues ve los defectos y dice, vaya, pues hay mucho trabajo o menos trabajo según los defectos, pero no se ve como imposibilitada para seguir avanzando. Entonces eso es lo que queremos buscar a través del cultivo de la humildad, nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. Y así, casi podría decir sin querer, la persona humilde, como ha contemplado sus defectos y entonces ya no los rehuye y va puliéndolos y poco a poco logrará transformarlos en cualidades. Y entonces será una persona, porque retomando la idea del espejo y las imágenes, todos necesitamos ir de la y proyectar una imagen. Entonces, el conocernos a nosotros mismos permite, y practicar la humildad, permite proyectar una imagen mejor, la que más corresponde a lo que realmente somos. Cosa que es difícil hoy, ya sabéis que una cosa que se me olvidó mencionar es el problema de las redes sociales, de las pantallas de todo tipo que aparecen en la tele, en las redes, subir mi foto, yo. Bueno, pues eso nos hace bastante daño y justamente con humildad vamos a poder proyectar esa imagen que será más agradable a los demás y a nosotros también, porque nos vamos a aguantar mucho mejor. Entonces eso es lo que os deseo y muchísimas gracias por vuestra atención.